Ante todo, muy buenos días con todos los presentes. En esta oportunidad voy a presentar un trabajo de investigación desarrollado en el curso Programación de Obras, que lleva como título Propuesta de aplicación de algoritmos genéticos en optimización de recursos de proyectos de edificación. El docente del curso es el ingeniero Lizardo Alarcón Emerson y el único integrante del grupo es mi persona. Bien, pasemos a la primera parte de este trabajo. El resumen de este trabajo es, ¿qué es lo que buscamos hacer? Es aplicar algoritmos genéticos. Es una herramienta que nos va a permitir optimizar recursos en proyectos de edificación. Y para ello hay 3 pasos que vamos a seguir. El primero es diseñar un modelo matemático que nos represente el objetivo. Lo segundo que vamos a hacer es hacer o crear un programa basado en algoritmos genéticos para ejecutar el modelo matemático del cual hablamos y finalmente, después de ello, evaluar los resultados que podamos obtener y comparar con otros métodos que también dan resultados. ¿No es cierto? Ya. Bien, ahora pasemos a lo que es la introducción. La optimización de obras es una actividad que siempre se va a desarrollar, ya que es una necesidad que todos los ingenieros, todos los involucrados en lo que son obras civiles, en este caso, siempre están buscando acelerar la duración de las actividades, hacerlas más rápidos, disminuir tiempos, minimizar costos, disminuir riesgos y maximizar las ganancias. Esos son los objetivos concretos, pero los procedimientos van variando de un método a otro método. Y ello hace que también exista entre ellos relaciones, interrelaciones y diferencias, ¿no es cierto? En este caso también los algoritmos genéticos nos permiten hacer estos procedimientos, pero de alguna u otra manera con ciertas particularidades. Y lo que vamos a hacer en este trabajo es eso, tratar de plantear una propuesta para optimizar también. Ahora pasemos a lo que es el planteamiento del problema. La programación de obras involucra varios tipos de restricciones concatenadas, es decir, en todas las actividades de una obra siempre tienen restricciones, ¿no es cierto? Y ello genera que uno deba tener más cuidado. Ahora, el problema de la programación de proyectos es que siempre existen recursos limitados y disponibilidad de recursos restringida. Esa es la base de todas las obras. Bien, ahora, la asignación ineficaz de recursos debido a una programación inadecuada de proyectos va a aumentar la duración y los costos del proyecto. Ahora, en la mayoría de los otros métodos que se emplean para optimizar proyectos son determinísticos y su desempeño va disminuyendo con la complejidad del proyecto. Veamos, en el caso de algunos tipos de obras, la complejidad se puede notar a simple vista. Y para esos casos, realmente es mucho más complicado todavía aún cuando se lleva a la ejecución, porque en el tema de la planificación aún todavía puede ser digerible, pero ya yendo al terreno es donde empiezan las dificultades. Ahora, la formulación del problema. ¿Qué es lo que pasa? El problema general que planteamos es, ¿realmente es factible optimizar costo y tiempo de proyectos de obras con disminución del costo del proyecto en la localidad de Huamanga con algoritmos genéticos? Es decir, queremos utilizar el método de algoritmos genéticos para optimizar. ¿Será posible eso? Tenemos problemas específicos. El primero, ¿podremos obtener un modelo matemático de algoritmos genéticos para el caso de optimizar costos y tiempos? El segundo, es factible investigar y analizar los algoritmos genéticos como procedimiento de optimización de costos y tiempos de proyectos de obras en la localidad de Huamanga. Y el tercero es factible la optimización del tiempo y costo de proyectos de obras con la aplicación de algoritmos genéticos. Justificación e importancia. ¿Cuál es la justificación para usar algoritmos genéticos? Bueno, es que la programación de obras siempre ha buscado métodos de optimización y los algoritmos genéticos tienen esa característica fundamental, buscar soluciones para optimizar variables.
La complejidad del manejo de las variables de la programación de obras no es un impedimento para que los algoritmos genéticos puedan encontrar soluciones a ciegas. El término a ciegas lo vamos a ampliar más adelante. La importancia que en la programación de obras no existe una solución exacta, no es una fórmula pitagórica, sino que lo que se busca son las mejores respuestas posibles a un conjunto de procesos que pueden cambiar, sí, según las circunstancias, ¿no? En toda obra puede haber dificultades como son el clima, puede haber paralizaciones de obras por razones que escapan a la programación, o incluso cuando, digamos, el país puede atravesar una etapa de inestabilidad política. En todo ello es importante optimizar y buscar soluciones. Las limitaciones para esta investigación, bueno, la optimización de un proyecto abarcaría revisar todas las actividades que la componen, los tiempos y todos los factores correspondientes. Para hacerlo más sencillo, para hacerlo más comprensible en este caso, vamos a analizar solamente lo que corresponde a la ruta crítica, aplicando el principio de Pareto, es decir, lo más esencial, lo más estratégico posible. Y otro es que vamos a usar un ejemplo sencillo también que pueda complementar ese punto de vista. Objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal? Es aplicar algoritmos genéticos como un método de optimización. Eso es lo básico. Y de ahí surgen las tres partes esenciales. Lo primero es desarrollar el modelo matemático. Lo segundo es ese modelo matemático convertirlo en un programa informático que permita hacer el análisis y estudio de la optimización que se va a hacer. Lo tercero es verificar si se va a reducir el costo y tiempo para optimizar. El marco teórico. Bien, en el marco teórico podemos encontrar trabajos de investigación de hace un buen tiempo atrás, más que nada en investigaciones internacionales, en diferentes campos, en diferentes países y con diferentes enfoques. A nivel nacional, también hay investigaciones que se han venido desarrollando de preferencia en algunas universidades, mientras en otras, como en la San Cristóbal, el tema todavía recién está empezando. ¿Cuáles son las bases teóricas? Vamos a tratar de hacer una base teórica sencilla, práctica, porque el método de algoritmos genéticos se puede percibir mejor, se puede entender mejor en lo que es en la aplicación misma, pero de todas maneras tenemos que hacer un recuento de dónde partimos en la teoría. Lo primero, ¿qué es lo que significa la planificación de proyectos? Planificar es organizar y estructurar, es poner en orden qué actividades son las que van primero y qué actividades son las que van después, para de esa manera pasar a lo que es una programación de proyectos, que es donde aplicamos cuánto duran cada actividad y cuál es la secuencia que debe tener. Y bueno, en ambos casos ya existen muchos métodos y exponer sobre ellos sería amplio, pero en este caso, como el método que vamos a usar es el método CPM de programación, que se llama el método de la ruta crítica, muy conocido, y es la base de muchos otros métodos. Este método es muy eficiente para algunos tipos de programación de obras y sus requisitos teóricos, bueno, se pueden ser satisfechos con actividades que están bien definidas y secuencias sin ambigüedades, así como también hay métodos que son mucho más, que no toman en cuenta estas condiciones, sino pueden ampliarlas o restringirlas más. Ahora, dentro del algoritmo genético tenemos que definir algo concreto, que es una de las cosas, también es la definición de la tarea. En programación de obras, una tarea es una actividad, y esa actividad va a requerir un conjunto de recursos, sea mano de obra, herramientas y equipos, para que se puedan concretar. Una tarea es un conjunto de recursos que se tienen que sirven para realizar una partida en un tiempo que se determinado. Ahora, todas esas actividades o tareas están especificadas dentro del cronograma. La siguiente definición, la duración del proyecto. La duración del proyecto es la suma de la duración de todas las actividades que se van a desarrollar. Ese es el tiempo que se podría decir, los días calendario que duran un proyecto. Ahora, si tuviéramos que hablar sobre el método de la ruta crítica dentro de este punto, podríamos decir que hay actividades que se llevan en paralelo y otras que son secuenciales. Entonces, eso hace que
la percepción de la duración del proyecto esté sujeto a varias características. Otra definición que vamos a utilizar aquí es la ruta crítica. La ruta crítica se calcula por el camino que requiere más tiempo entre el inicio y el fin del proyecto. Este tiempo es el mínimo tiempo para finalizar el proyecto. Lo especial, lo importante de la ruta crítica es lo que marca las dificultades o las bondades que se pueda tener dentro de un proyecto. Al respecto de la base teórica, se puede complementar más información, pero también esta misma información está disponible en la literatura científica respecto a este tema. Bien. Ahora, hay dos conceptos para tomar en cuenta. La curva de costos de una actividad. Es decir, ¿qué es una curva de costos? Es una gráfica y va a representar la distribución de los costos acumulados a lo largo de la duración del proyecto. Y esto permite estimar el modo de gastar el presupuesto a lo largo de ello mismo. Necesitamos herramientas que nos permitan observar, que nos permitan verificar y analizar cómo está yendo los gastos que estamos haciendo en el proyecto mismo. Y lo otro es la reducción del rendimiento. Muchas veces al tratar de acelerar la ejecución de un proyecto, nos encontramos con un fenómeno que se estudia bastante en economía, es que cuanto más se trate de incrementar recursos, en realidad esto va a generar más atrasos al proyecto mismo. Es decir, todo proyecto tiene un límite hasta donde se puede tratar de maximizar, en este caso puede ser el tiempo. Por mucho más recursos que querramos incrementarlos, vamos a tener más dificultades. Y esto hace justamente, en este campo es donde el algoritmo genético encuentra en su función objetivo un modelo matemático que permite también poner limitaciones. Bien, ahora entremos a lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es el estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que por el momento los humanos hacen mejor. Es una de las varias definiciones que se puede adoptar dentro del campo de inteligencia artificial. Existen muchas otras más y cada una de ellas puede estar enfocado de acuerdo al campo que se estudia o que se puede trabajar. Ahora, la aplicación de la inteligencia artificial ha ido avanzando de acuerdo al avance de la ciencia y de las necesidades que tenga el hombre. Es un campo que se va creciendo cada vez más y se va sincronizando, se va acomodando, se va actualizando. Y bueno, al respecto de esto, también hay mucha literatura al respecto y también sería redundar. Bien, ahora pasemos a definir qué son los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos son un método de búsqueda basado en la mecánica de la selección y genética natural. A grandes rasgos podemos decir que las personas que investigaron sobre este método trataron de buscar un método de solución que esté basado en la reproducción humana. Y de alguna manera, en realidad, es muy semejante a esto. Pero este método no está hecho en vivo, sino simplemente es un método simulado que está planeado para hacerlo en computadoras, es decir, a nivel digital. Ahora, y el algoritmo genético también tiene investigación amplia al respecto, pero para nuestro caso lo que nosotros queremos es, ¿para qué nos va a servir el algoritmo genético? En un inicio, en los antecedentes, veíamos de que el algoritmo genético nos sirve para optimizar. Pero, ¿cómo optimiza? Justamente su objetivo de esto es crear un individuo más apto que encaje como candidato a solucionar una determinada búsqueda de soluciones. Esta frase puede generalizarse a diferentes campos. En muchos campos de la actividad humana se buscan soluciones a problemas y el algoritmo genético está diseñado para eso, para buscar soluciones. Pero las soluciones que busca el algoritmo genético no son soluciones determinísticas, no son soluciones que dependan de una sola fórmula. Una de las herramientas que utiliza el algoritmo genético es el uso de las probabilidades y de los datos aleatorios. Y es por eso que se dice que este método es un proceso ciego, no importa en qué se utilice. La búsqueda de sus soluciones aleatorias, que no tengan fórmulas, que aparentemente tengan esas deficiencias, es lo que justamente permite
que puedan adaptarse a diferentes escenarios. Y por ello, justamente este tema de los algoritmos genéticos ha generado que haya diferentes tipos de algoritmos genéticos, algunos más eficaces en ciertos temas y algunos otros no tanto. Bien, ahora pasaremos a ver las características del algoritmo genético. ¿Cuáles son las características fundamentales de un algoritmo genético? Lo primero, los algoritmos genéticos de siglas AG trabajan con una codificación del conjunto de parámetros, no con los parámetros en sí. Cada vez que queremos utilizar una fórmula, siempre trataremos de buscar cuál es el valor de cada variable que estamos utilizando. En este caso, los algoritmos genéticos le dan una forma de decir una variable general, una variable que pueda representar a cada propiedad de una fórmula, pero en sí no va a trabajar con esa variable, sino con lo que esa variable pueda representar. Ahora, lo segundo, los algoritmos genéticos van a buscar la solución en una población de puntos, es decir, al igual que los métodos numéricos, los intervalos de búsqueda van a ser amplios. No va a tratar de buscar una sola solución. De una población de posibles soluciones, va a tratar de encontrar una población menor que pueda representar a la solución. Lo tercero, los algoritmos genéticos usan información que restringe, no derivados otros conocimientos auxiliares. Esto quiere decir que para el algoritmo genético es muy importante una función que permita identificar hasta dónde se va a tener que trabajar, y ella es la que va a marcar el modo de comportamiento del algoritmo en su trabajo. Lo cuarto, los algoritmos genéticos usan reglas de transición probabilísticas, no reglas determinísticas. Todo el comportamiento de los algoritmos genéticos está basado en la probabilidad, en gran mayoría, para cada una de sus fases, para todo ello, incluso para poder seleccionar, descartar o ver otros fenómenos, siempre va a ser de una manera aleatoria. ¿Cuáles son los procesos genéticos? Los procesos genéticos que forman parte de un algoritmo genético cuando está siendo usado para resolver un determinado problema. Hay 4 partes. Por ejemplo, en nuestro caso, el algoritmo genético, la primera cuestión que va a hacer es seleccionar los individuos que van a necesitar para su trabajo. Para nosotros, para este tema de investigación, los individuos vienen a ser las actividades de un proyecto. Ellos son los individuos, y el algoritmo genético va a generar nuevos individuos, nuevas actividades, con todas las restricciones que tenga el proyecto, de los cuales va a escoger cuáles le pueden servir para seguir mejorando la búsqueda de su solución. ¿Quién va a decidir cuáles son las actividades probables o aleatorias que se van a usar? Va a ser la función objetivo, y ello también de acuerdo a la probabilidad que le puede otorgar. Después de haber escogido cuáles son las actividades probables que va a requerir, lo que va a hacer el algoritmo genético es reproducirlas entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que va a cruzar cierta información de una actividad X con la información de otra actividad Y, al igual que podría suceder en reproducción de los seres vivos, donde parte de los genes vienen del padre y la otra parte de la madre. En ese cruce de informaciones puede enriquecerse los datos, o también puede ocurrir lo contrario. Y eso es lo que se llama el cruzamiento, que viene a ser este siguiente caso después de la reproducción. Al mezclar la información de las actividades de un proyecto, va a tratar de mejorar los datos, y también a su vez esto va a requerir que se dé en diferentes generaciones. Es decir, no solo basta con cruzarlo una vez, puede hacer el algoritmo los mismos datos lo pueda repetir diferentes veces dependiendo de su calidad. Y el último proceso básico es la mutación. La mutación, al igual que en la naturaleza, también se puede simular en los algoritmos genéticos. Podemos tener un conjunto de actividades para el proyecto que consideremos que sean óptimos, pero la mutación va a tratar de darle ciertas variedades pequeñas que van a hacerlo
específicos y lo van a tratar de alguna manera modificar. Bien, ahora después de definir lo que son los procesos genéticos, vamos a pasar a cómo va a ser la metodología de la investigación correspondiente. Bueno, se va a utilizar el método científico como método general y como método específico el analítico deductivo. El enfoque. El tipo de estudio del presente trabajo es aplicado o tecnológico, porque perseguimos fines de aplicación directos e inmediatos. El alcance de esta investigación es aplicativo. Buscamos la aplicación de los conocimientos que se quiere a un problema práctico inmediato. El diseño de la investigación. En la presente investigación se utilizará el diseño experimental, diseño de grupo control y postprueba. La población. ¿Con qué va a trabajar en este caso los algoritmos genéticos? Va a ser con una población de proyectos. Bueno, circunscritos a lo que es la municipalidad, que sería de Huamanga. La muestra es, vamos a coger una cantidad de esos proyectos para poder estudiarlos. De acuerdo a los métodos estadísticos, en este caso si fueran 50 obras, utilizaríamos 3 obras para nuestra muestra. Las hipótesis. La hipótesis general de nosotros es que nos consideramos que los algoritmos genéticos sí van a lograr optimizar costo y tiempo de proyectos, ¿no? Y de esa manera disminuir el costo de un determinado proyecto. Las hipótesis específicas que se desprenden de ello, que vamos a poder lograr un modelo matemático, como ya lo hemos definido, que nos va a permitir trabajar. El segundo es que vamos a poder desarrollar un programa informático, vamos a poder hacer la codificación de ello mismo para poder trabajar nuestro modelo matemático. Y lo tercero es que va a ser factible la optimización de nuestras variables, tanto de tiempo y costo. ¿Cuáles son las variables indicadores? Nuestras variables. Las variables independientes, en este caso, es la estimación adecuada del tiempo en la planificación, ejecución y control de proyectos. Es decir, empezamos nosotros con un proyecto inicial que se ha desarrollado y de ahí vamos a ir a las variables dependientes. ¿Cuáles son? Es la variación de costos y la variación de tiempos. Es decir, de una determinada proyecto vamos a sacar como conclusiones la variación de costos y variación de tiempos. Indicadores. Los conceptos en general no son observables directamente, por lo que tendremos indicadores asociados a la variable dependiente, que son la ruta crítica, la curva S y el avance de obra. Y segundo es el indicador asociado a la variable independiente, que es la programación de obras, metrados y cronograma. Esta es nuestra matriz operacional. Acá se puede observar cuál es nuestra variable independiente, duración del proyecto, costo inicial del proyecto. Variable dependiente va a ser la optimización de la programación de obras. Las dimensiones son, a nivel de qué se va a poder verificar esto, es del costo de los recursos y las duraciones. Bien, ahora pasemos a las técnicas e instrumentos. Procedimientos para recolección de datos, fuentes primarias, vamos a verificar la información que tienen los proyectos, los expedientes técnicos. Fuentes secundarias, leyes y reglamentos de contrataciones, rutas críticas de los mismos. Tipos de instrumentos que vamos a usar es el programa MATLAB, en este caso lo vamos a hacer el programa y el MS Project para poderlo contrastar. El desarrollo de la tesis. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es directamente el algoritmo genético. Lo primero que vamos a definir es el modelo matemático y a esto vamos a hacer 3 observaciones. Nos vamos a enfocar en representar la ruta crítica, sus actividades, y de esa manera vamos a tratar de simplificar que la duración de la ruta crítica es la suma de las actividades que esto corresponde. Ya no nos vamos a enfrentar o ver lo que es todo el grafo o toda la gráfica que vendría a ser la red de las actividades. Ahora, en este algoritmo genético, por ese mismo motivo, no hemos diseñado lo que sería el algoritmo genético de la mejor ruta crítica. Este trabajo de investigación no está enfocado en ello, pero sí sería importante para una mucho mejor optimización. Ahora, no vamos a nombrar la actividad en específico. Al tratar de enfocarnos en cómo se usa el algoritmo genético y que el algoritmo genético no especifica, no le tiene tanta importancia a cuál es la variable específica, sino cómo se va a comportar dentro del modelo matemático. Bien, ahora, las ecuaciones básicas para poder trabajar en esto es algo que ya
conocemos bastante. Bien, ahora definiremos las ecuaciones que van a ser utilizadas en el algoritmo genético y comprendiendo que estas ecuaciones van a ser parte de la función objetivo. La función objetivo, como ya hemos definido, es aquella que va a restringir, es aquella que va a discriminar en la búsqueda de soluciones. Estas ecuaciones se utilizan en la programación de obras. El costo directo es la suma de tres componentes, el costo de mano de obra, costo de materiales y costo de equipos. Ahora, pero las definiciones de costo de estos mismos también está conformado por otras y podríamos seguir, pero con esto podemos en definitiva poder marcar lo que queremos. El costo indirecto también se está estipulando cuáles son las variables que van a intervenir. Aquí empezamos ya a lo que es a definir un componente que se llama D-cromosoma. Es el tiempo que va a utilizar el algoritmo genético. Es un tiempo aleatorio. Este D-cromosoma va a entrar dentro de esta ecuación como un coeficiente. Y también tenemos el valor del costo total, que es la suma de costo directo e indirecto. Ahora, ¿cuál es la función evaluación más específico? Lo que permite evaluar el algoritmo genético es lo que se llama la representación de la pendiente de costos directos, es decir, cuánto se puede optimizar si hacemos una comparación entre las duraciones normales de una actividad y las duraciones aleatorias de ello mismo. Pero esta ecuación ya entra en la configuración del algoritmo genético. Ya en cierta parte tenemos datos que vienen de una población inicial, es decir, del valor de un proyecto original, donde ya se está viéndose cómo se está relacionando con la ecuación que se va a usar en el algoritmo. Ahora, acá tenemos las definiciones de las variables. CN, en este caso es costo normal, es el tiempo que usaría el proyecto normalmente. El CT, que es el tiempo mínimo que podría usarse dentro de la ruta crítica. Menos de esto no se puede. Hay un margen entre el costo normal y el costo tope. Ese margen va a ser usado por el algoritmo genético para generar valores aleatorios. Lo mismo sucede con el tiempo normal y el tiempo tope. Bien, ahora pasaremos a lo que es, antes de entrar en los resultados, a lo que es la ejecución del algoritmo genético. Ahí es donde se va a poder especificar y va a ser mucho más sencillo entender los conceptos y también la aplicación. Bien, ahora pasaremos a lo que es la aplicación del algoritmo genético, para lo cual se ha tratado de desarrollar una aplicación en MATLAB y los códigos son los que se están viendo en pantalla, para los cuales tiene diferentes partes. La primera parte de esto es la introducción de los datos, en este caso las actividades. Es un dato importante, el número de actividades que va a tener un proyecto. Bien, ahora el segundo dato es qué cantidad de proyectos aleatorios queremos generar. Es decir, tenemos una población inicial de un proyecto con diferentes cantidades de actividades, pero ¿cuántos proyectos aleatorios de ello mismo queremos generar? Es decir, queremos hacer unos 10, 20, 30 proyectos diferentes, es lo que podemos plantear. Ahora, de acuerdo a la teoría del algoritmo genético, debería ser por lo menos 20 veces el proyecto inicial. Tenemos también otro dato importante, que es el valor del costo directo normal del proyecto inicial. Este es un dato inicial. Y ahora hay que ver el otro aspecto. Cada actividad del algoritmo genético y del proyecto inicial tienen un tiempo mínimo y un tiempo normal para ser ejecutado. Es decir, podemos decir, tal actividad podemos hacerlo normalmente en 5 días, pero también podemos acelerarlo hasta un máximo de 3 días. Esa diferencia es lo que marca la pendiente de la curva. Y aquí tenemos otro. ¿Cuánto es el otro dato que es importante que habíamos visibilizado? Es el valor de la pendiente del costo directo. Ahora, esta siguiente línea indica la cantidad de proyectos aleatorios que se van a generar.
Esa es en esencia la primera parte de esta ecuación. Después de eso tenemos la función de evaluación. Esta también lo hemos especificado en la teoría. ¿En qué consiste? Aquí está, bueno, de acuerdo a la forma que se ha desarrollado, pero en realidad está hablando sobre la ecuación correspondiente a esta, que viene a ser esta ecuación. Esta misma ecuación que está viendo usted en pantalla es la misma que se va a utilizar en esta parte del programa, en forma de código. Ahora, aquí, esta parte del código es una forma de presentar lo que son los datos. No ha habido tiempo suficiente como para poder hacer una presentación más amigable, pero en términos generales es lo que especifica. Acá tenemos el valor del gasto general fijo y gasto general variable. Y lo que nosotros queremos aquí es que puedas imprimir el costo total del proyecto. Ahora, las siguientes partes de este algoritmo genético vienen a ser sus procesos. Una vez que tenemos los datos y que se ha generado la población desde esta parte hasta aquí, la primera parte de la generación de la población, vamos a pasar al otro aspecto, lo que es la selección del torneo. Y para lo cual se ha preparado otro algoritmo que permite comprender esa parte del comportamiento, pero vamos a tomar en cuenta que no existe un solo algoritmo genético o un solo método que nos permite analizar cualquier fenómeno. En este caso acá tenemos parte del otro algoritmo que es el de la ruleta, es decir, que va a generar población, del cual de ellos va a tratar de sacar un promedio de cuáles serían los más aptos y los menos aptos. Después, aquí empieza la selección en esta parte. ¿Cuáles son los proyectos aleatorios que pueden ajustarse mejor a nuestro problema? Y después de esto, de generar todo este proceso, va a tratar de buscar una población intermedia que pueda más o menos ser ese conjunto de posibles soluciones al objetivo del problema. Aquí se tiene un procedimiento de cómo se hace el cruce de cromosomos, es decir, de las actividades de un proyecto, vamos a tomar cierta información y pasarla a otro proyecto, vamos a compartirla. Es como decir, a una persona le vamos a quitar un brazo, le vamos a poner el de otra persona, una pierna de un jugador y cambiarla con la otra. De esa manera vamos a tratar de enriquecer el valor de los datos. Y la parte final de esto es hallar la mutación. Es un proceso un poco menor, es decir, es un proceso que solamente complementa, da ciertos matices a los datos. Estos dos algoritmos pueden especificar o escenificar lo que se ha tratado de hacer. Bien, empecemos con el primero, que en este caso vamos a entrar con lo que es la introducción de datos. Para tal caso, vamos a desarrollar cuántas actividades podría tener un proyecto. Para hacerlo sencillo, vamos a imaginar que solo tiene dos actividades porque el algoritmo aún tiene ciertas, no es tan óptimo con muchos datos. Se puede poner muchos datos, pero nos vamos a demorar más tiempo. Bien, consideramos solamente un proyecto, una ruta crítica que tenga dos actividades. Perfecto, hemos dicho que van a ser dos actividades, ¿no es cierto? Ahora vamos a especificar cuántos proyectos aleatorios podemos trabajar. Digamos que queremos hacer una población de 10 proyectos. O 20 si fuera el caso, no habría ningún inconveniente. ¿Cuánto es el valor del costo directo normal? Es decir, ¿cuánto costaba el proyecto inicial, el proyecto que se hizo con otros métodos? Vamos a ponerle un valor de 777 soles tentativo para poder especificar el funcionamiento. Entonces, ¿qué nos pide? Que de la primera actividad que nosotros hemos declarado dos actividades. La primera actividad, ¿cuánto tiempo como mínimo dura esta? Llamémosle que dura 3 días como mínimo y un tiempo normal de 7 días. Ahora su pendiente también tenemos que declararla. En este caso lo vamos a considerar, digamos, 10. A la segunda actividad que vamos a introducir, ¿cuál es su tiempo mínimo? Consideramos para este caso, digamos, un tiempo de 5 días y un tiempo normal de 9 días. Su pendiente para este caso consideremos 20.
Perfecto. Hasta este punto ya el programa en sí podríamos decir que ha procesado hasta esta parte de aquí. Bueno, podríamos revisar el algoritmo más lentamente, pero incrustamos datos. El gasto fijo. ¿Cuánto sería el gasto fijo? Consideramos un gasto fijo de 66 y un gasto variable de 33. Perfecto. El algoritmo genético ya ha procesado la información correspondiente. Inclusive tenemos un pequeño gráfico de cuál es el comportamiento de los puntos. Con cierto tipo de algoritmo genético diríamos que casi todos los puntos se han configurado en un cierto valor. Eso puede ser positivo o no para nuestros fines. Perfecto. Ahora vamos a ver los resultados de ARA. Pero todavía nos falta un pequeño dato. Si queremos combinar los valores de las actividades, es decir, de la primera actividad con la segunda, ¿en qué porcentaje? Considerémosle un valor de 7, es del 1 al 10. ¿Con qué probabilidad va a haber el cruce? Y la mutación considerémoslo en algo bajo, ¿no es cierto? Pero aunque nos recomiendan que sean de 6, según la teoría correspondiente. Listo. Tenemos acá toda la información que el algoritmo genético nos ha desarrollado sobre este proyecto. Podemos verificar aquí nuestros datos iniciales y los costos iniciales. El primer costo va a ser el costo del proyecto inicial, que vendría a ser esta variable. Lo habíamos considerado 777. Solamente el costo directo inicial. Ahora, los otros costos probables que ha generado el algoritmo genético para los demás proyectos son los que se pueden observar acá. Hemos considerado 20 proyectos aleatorios. Todos estos son proyectos aleatorios variables y como se puede ver hay una diversidad de valores de proyectos, los cuales se tienen que contrastar con los que se pueden obtener de otras maneras. Ahora tenemos, estos son datos de la función objetivo que está generando. Esto vendría a ser los valores de los tiempos que se quieren optimizar, y eso es lo que nos puede generar con los tiempos mínimos y máximos para este caso que se pueden adoptar para un proyecto. Esto es lo que podría de alguna manera hacer el algoritmo genético, es decir, que podemos introducir una sola información y podemos conseguir un conjunto de informaciones que nos permitan tomar decisiones con respecto a la duración o al costo de un proyecto. Bien, ahora pasaremos a qué sucede si utilizamos en este otro algoritmo que es un complemento de este que se ha desarrollado, y para poder comprender cómo se desarrolla el tema de lo que es el cruce o la selección de los posibles proyectos aleatorios. Vean, para este caso vamos a imaginar que las filas en este caso van a ser los datos de las actividades, y las colas, es decir, lo que está en columnas, el valor de esas dichas actividades dentro del mismo de los mismos proyectos. Vamos a generar una cantidad de valores para esto. Bien, vamos a considerar que las filas van a ser, en este caso van a ser actividades, y que las columnas correspondientes van a ser proyectos. Bien. Aquí vamos a simular ese comportamiento y vamos a correrlo. Bien. Aquí se puede observar lo que sucede con el algoritmo genético, es decir, cómo va a procesar esto. Bien. Acá tenemos estos vendrían a ser la duración de cada actividad dentro de los márgenes que habíamos considerado un mínimo y un máximo, y estos serían los valores de los tiempos de dicho proyecto,
pero ya sería de manera aleatoria. Cada uno aleatorio con los diferentes tiempos que se pueden generar. Con esto se puede especificar que el algoritmo genético va a buscar dentro del espacio de soluciones posibles. Ahora, de todo este conjunto de datos, el algoritmo genético va a escoger, en este caso, la mitad de los valores más óptimos, que viene a ser esta matriz de torneo, se le llama así. Se supone que estos son los valores más óptimos, con los mejores datos que se puede obtener, pero aún todavía sigue siendo un conjunto de puntos. Y para mejorar su trabajo, los va a reproducir, es decir, entre ellos mismos se van a tratar de generar los que tengan mejores posibilidades de comportamiento, y eso va a especificar la matriz de reproducción. Después de este proceso de reproducción de datos con el algoritmo genético, vamos a pasar a lo que es el cruce. Es decir, en este caso, de todo este proyecto vamos a coger las tres primeras actividades, la 8, la 7 y la 8. Y lo vamos a cruzar con el otro proyecto que tenga las actividades que le faltan complementar. Y estas actividades lo vamos a pasar al primer proyecto y las del primero al segundo. Es decir, va a haber modificaciones allí. Acá se puede ver, por ejemplo, este es digamos que la matriz 3 o el proyecto 3, 5, 8, 7, 9, 6, 5. El punto de cruce va a ser el 3 para la primera y del otro proyecto va a ser va a continuar a partir de ahí, vendría a ser del número 4, ¿no? Espero que la pantalla nos permita observar mejor. Bien, el otro proyecto con el que va a ser el cruce va a ser el número 5. Y allí es donde, digamos, la información del uno llega hasta cierto punto y se complementa con otro. Pero la pregunta es, ¿y cómo hace el algoritmo genético para escoger con qué proyecto hacer el cruce? Bien, esto es un proceso aleatorio, es decir, como el algoritmo genético es ciego, va a cruzar con otro, a menos que uno le ponga ciertas restricciones, que puede hacer que la duración total no supere un cierto número. Eso va a depender ya del criterio del proyectista o de lo que se trate de optimizar. Ese es el proceso de cruce. Aquí poco a poco, línea a línea, el algoritmo genético lo va a hacer hasta terminarlo. Y esa finalización se va a ver al final en esto. Esto sería la matriz de cruce con todos los tiempos. Con estos datos podemos volver a al primer algoritmo que se había hecho y complementar los procesos. Este es el proceso de funcionamiento en grandes rasgos. Nos hubiera gustado trabajar con un proyecto más real, pero el comportamiento va a ser similar. Es lo que se podría exponer del funcionamiento. Ahora, con esto, nosotros hemos cumplido con los objetivos que se ha trazado. Lo primero es el modelo matemático que hemos logrado desarrollar. Nos hemos basado en la misma teoría de lo que es la programación de obras en un cierto método. El siguiente proceso que hemos logrado es hacer la codificación del algoritmo genético para este caso específico. Y lo tercero es que se puede comprobar que los valores que se han generado pueden cumplir con las expectativas. Ahora, de todos estos valores hay algunos que se pueden descartar. Por eso hemos dicho que la solución es un conjunto de puntos, no es una sola solución. Ya depende del proyectista escoger cuál es la mejor solución que le es favorable. Bien, ahora continuando con la exposición, vamos a pasar a los resultados. ¿Se puede contrastar las hipótesis y se puede hacer un análisis e interpretación de esto? Sí, sí es posible, sí es factible desarrollarlo. Bueno, ahora lo otro es las conclusiones. Se ha logrado producir el modelo matemático, se ha logrado producir el algoritmo genético y los porcentajes de optimización se pueden seguir refinando más. Se puede seguir mejorando. El algoritmo genético no es una fórmula ya definida, es una fórmula que de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a las cosas que se quieran optimizar o las restricciones o las dificultades que se puedan generar, se puede seguir desarrollando.
Incluso el resultado que da entre una corrida del programa y otra corrida va a ser diferente. Nunca te van a dar los mismos resultados, o por lo general no va a ser el mismo, pero sí va a estar dentro de un margen que se le ha podido asignar. Las recomendaciones. La primera, que el algoritmo genético no hace milagros. ¿Va? Cierta cosa, si uno logra optimizar en tiempo un proyecto, eso va a generar de que haya un aumento de los costos. ¿Qué tanto pues estamos dispuestos a arriesgar en costos para reducir los tiempos? Eso depende de cada quien, pero también depende de los gastos generales, y a la vez se puede compensar lo que se gasta en avance, en rendimiento, en otras partes del costo de un proyecto. Lo segundo es que si quisiéramos mejorar la evaluación del algoritmo genético, es que tendríamos que implementar un modelo matemático de la ruta crítica. Bueno, eso no es el alcance de este trabajo, pero sí sería muy importante lograr hacerlo. La tercera es que siempre se van a perfeccionar los algoritmos genéticos, siempre se van a adecuar a los fenómenos que se quieran estudiar. Muchas gracias, muy agradecido. Eso sería todo con esta exposición.